Hay un pueblo en el norte de España que habla una lengua que no se parece a ninguna otra lengua conocida del planeta. Ni siquiera está emparentada con el español, el francés o cualquier otra lengua indoeuropea. Durante décadas, los científicos se preguntaron de dónde venían realmente los vascos. Se planteó que vinieran del norte de África, que fueran los últimos descendientes de una población prehistórica distinta a todas las demás. En 2021, un equipo liderado por el genetista David Comas analizó más de 600.000 marcadores genéticos. Y la respuesta que encontraron es más sorprendente que cualquiera de esas teorías. Los vascos no vinieron de ningún otro sitio. Son, genéticamente, la fotografía congelada de cómo eran todos los pueblos de la península ibérica hace 3.000 años. El misterio nunca fue de dónde vinieron. El misterio es por qué el resto de España cambió, y ellos no. El euskera es lo que los lingüistas llaman una lengua aislada. No pertenece a la familia de lenguas indoeuropeas, que incluye al español, al inglés, al ruso o al hindi. No tiene parientes conocidos. Ninguno. Es la única lengua preindoeuropea que sigue viva hoy en toda Europa occidental. Eso convierte al País Vasco en una especie de isla lingüística en medio del continente. Y esa singularidad hizo que, durante más de un siglo, historiadores y genetistas se preguntaran si también habría una singularidad genética detrás. Las hipótesis fueron variadas. Algunas planteaban un origen norteafricano. Otras, que los vascos eran los últimos supervivientes genéticos de las poblaciones europeas anteriores a la llegada de los pueblos indoeuropeos. Ninguna de esas hipótesis tenía, hasta hace pocos años, una respuesta genética sólida detrás. En 2021, un equipo internacional liderado por David Comas, del Instituto de Biología Evolutiva, un centro conjunto del CSIC y la Universidad Pompeu Fabra, publicó la respuesta en la revista Current Biology. Analizaron más de 600.000 marcadores genéticos de unas 200 personas. De territorios donde se habla euskera actualmente, de zonas donde se habló en el pasado y se perdió, y de regiones circundantes donde nunca se habló. Compararon esos datos con muestras de ADN antiguo de la península ibérica. Y la conclusión fue clara. Antes de la Edad de Hierro, hace entre 2.500 y 3.000 años, todas las poblaciones ibéricas, vascos incluidos, eran genéticamente muy parecidas entre sí. No había ninguna diferencia notable. La singularidad vasca no existía todavía. Entonces, ¿qué cambió? A partir de la Edad de Hierro, la península ibérica empezó a recibir sucesivas oleadas de contacto e influencia genética. La romanización dejó su huella genética en gran parte de la península. Siglos después, la invasión y presencia islámica en Al-Ándalus dejó otra huella genética distinta. Esas dos huellas están presentes, hoy, en el ADN de la inmensa mayoría de la población española. Pero los investigadores encontraron algo muy distinto en las muestras vascas actuales. Esas huellas genéticas casi no aparecen. Es decir, mientras el resto de la península se mezclaba genéticamente con cada nueva ola de contacto, el territorio vasco permaneció, en comparación, aislado. Y los investigadores señalan una causa muy concreta para explicarlo. No fueron montañas. No fue una barrera física infranqueable. Fue la propia lengua. El euskera actuó como una barrera cultural que redujo el contacto y la mezcla con las poblaciones que iban llegando a la península. Pero hubo un hallazgo todavía más fino dentro del propio estudio. Al analizar microrregiones dentro del propio territorio vasco, encontraron que las poblaciones genéticamente más parecidas entre sí eran, casi siempre, las geográficamente más cercanas. Eso, en sí mismo, no es raro. Ocurre en la mayoría de poblaciones del mundo. Lo raro es la intensidad. La compartimentación genética dentro de un territorio tan pequeño fue mucho mayor de lo esperado. Y esa compartimentación coincidía, casi línea a línea,
con las fronteras de los distintos dialectos del euskera. Esto llevó a los investigadores a una conclusión que no esperaban al empezar el estudio. Los dialectos del euskera son mucho más antiguos de lo que se pensaba. Probablemente ya existían antes de la Edad Media. La lengua no solo aisló a los vascos del resto de la península. Sus propios dialectos aislaron genéticamente a los vascos entre ellos mismos. Durante más de un siglo, la pregunta fue, ¿de dónde vinieron los vascos? La respuesta, finalmente, fue que no hace falta preguntarse de dónde vinieron. Hay que preguntarse por qué el resto de España se movió. Y ellos se quedaron. No es un misterio de origen, es un misterio de permanencia. Una lengua sin parientes conocidos, protegiendo durante 3000 años la genética de un pueblo que ya estaba aquí antes de que llegara casi todo lo demás. Este es otro linaje que parecía perdido. Y en realidad, nunca se movió de sitio. Suscríbete si quieres saber qué otros linajes siguen escondidos en los apellidos y el ADN de España.